El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La oración no es un mecanismo espiritual para obtener favores divinos, ni una fórmula para torcer la voluntad de Dios. Orar es entrar en una relación viva, honesta y profundamente transformadora con el Dios que nos ama. La verdadera oración nace de la humildad, se sostiene en la confianza y se expresa incluso en la franqueza del corazón que se atreve a dialogar con Dios tal como es. En la clase de hoy reflexionaremos sobre una oración que no se funda en el mérito humano, sino en la comunión con el Padre que oye, responde y transforma. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en el día de hoy estaremos trabajando en nuestra lección número 20 titulada La oración. Y estaremos utilizando como texto bíblico el libro de Génesis capítulo 18, versículos 25 al 27. De igual manera el Evangelio de Lucas capítulo 18, los versículos del 9 al 14. Y también Primera de Juan capítulo 5, los versículos 14 al 15. Y el texto áureo para este día se encuentra en Lucas 18, versículo 14, que lee de la siguiente manera: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero es recalcar y profundizar sobre la importancia de la humildad en la oración. Y número 2, aprender que quien confía en Dios como un Padre amoroso y sabio puede hablarle con toda franqueza y confianza, incluso de sus desacuerdos con lo que parezca ser la voluntad de Dios. Y el vocabulario para el día de hoy es el siguiente: Sodoma, y una de las 5 ciudades posiblemente las más importantes del valle de Sidín. Las otras eran Gomorra, que frecuentemente se menciona junto a Sodoma. Las otras ciudades son Adamat, Seboín y Zoar. Y según el testimonio bíblico, Dios las destruyó por su maldad o su inmoralidad sexual, que se describe en Génesis capítulo 19. Y la lectura para el día de hoy es la siguiente, así que les invito a que busquen sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 18, los versículos 25 al 27. Luego daremos lectura al libro de Lucas capítulo 18, los versículos 9 al 14, y culminaremos la versión con Primera de Juan capítulo 5, los versículos 14 al 15. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de Génesis. Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Abraham replicó y dijo: te ruego, mi Señor, que me escuches, aunque soy polvo y ceniza. Y el capítulo de Lucas 18, versículos 9 al 14, lee de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también en esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que ya le hayamos hecho. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día? Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta palabra que ha sido leída en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, que seas tú, Señor, trabajando en nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en el día de hoy nos encontramos con una lección que nos conduce, pienso que a uno de los núcleos más profundos de lo que es la vida cristiana. Y se trata de la oración. Pero queremos trabajar la oración desde este punto de vista de la oración como comunión con Dios. Y queremos, ¿verdad?, compartir con ustedes lo siguiente. A la luz de lo que es el arrepentimiento, el perdón, la Escritura nos recuerda a nosotros que la última meta, ¿verdad?, de la fe no es simplemente la salvación, ¿verdad?, entendida como un destino futuro, sino una relación viva y continua con el Dios que nos llama a cada uno de nosotros a caminar con Él. Y los pasajes que hemos seleccionado en este día, que son 3, estos pasajes lo que están haciendo es que nos invitan a reflexionar sobre cuál es la actitud nuestra, ¿verdad? La actitud que está en nuestro interior, con la que nosotros nos acercamos a Dios cada vez que oramos. Y obviamente tenemos que subrayar bien grande que la oración auténtica se va a fundamentar en 3 cosas. Primero, se fundamenta en la humildad. Número 2, se va a fundamentar en la confianza. Y número 3, en esa libertad que nosotros debemos tener de hablarle a nuestro Padre amoroso con toda sinceridad. Pero vayamos a lo que es el texto bíblico. Miren, aquí vemos en el libro de Génesis, capítulo 18, los versículos 25 al 27, vemos que aquí se presenta a Abraham en un diálogo, ¿verdad? Esta oración como diálogo, y es un diálogo no cualquiera, es un diálogo confiado, es un diálogo humilde. Y aquí vemos a Abraham que está en un diálogo con Dios, y lo vemos aquí en este capítulo 18. Y este diálogo que estamos presentando en el capítulo 18 constituye, yo creo que, uno de los testimonios más ricos y sorprendentes sobre lo que es la naturaleza de la oración en el Antiguo Testamento. Y me explico. Fíjense, la escena se está enmarcando dentro de lo que es una revelación de Dios, una revelación divina. Vemos a Dios que ha determinado emitir juicio sobre la ciudad de Sodoma a causa, ¿verdad?, de esa profunda maldad que había en esta ciudad. No obstante, antes de que Dios ejecutara su juicio, Dios entonces decide compartir su propósito con Abraham, lo cual vemos que a través de esto ya sugiere que hay una relación de cercanía entre Dios y Abraham. No solamente de cercanía, sino una relación también basada en lo que es la confianza y lo que es la alianza o el pacto que Dios hace con Abraham. Y vemos aquí que cuando Abraham responde, lo hace, fíjense, yo diría con hasta cierta osadía, que pues a primera vista puede parecer, ¿verdad?, un tanto irreverente a Abraham cuando plantea este cuestionamiento. Y no es cualquier cuestionamiento, es un cuestionamiento directo a la acción de Dios. Y el mismo Abraham apela a la justicia misma de Dios. Y la frase que utiliza Abraham dice: lejos de ti el hacerlo así. Y fíjense, aquí vemos que esta expresión no es una cosa, ¿verdad?, una acusación arrogante, sino vemos a Abraham manifestando una confesión de fe muy profunda. Y aquí vemos que cómo Abraham va creciendo
Y vemos, ¿verdad? Dentro de este diálogo de Dios con Abraham, que Abraham ha conocido lo que es el carácter de Dios. Y por eso es que Abraham pues, se atreve en hacerle este tipo, ¿verdad? de cuestionamiento. Y en cierta manera le presenta esta acción que va Dios a emitir. Y en cierta manera Abraham entiende que la acción que va a emitir el Señor es incompatible con quien es Él, porque Él lo ha conocido. Y en este sentido, fíjense, la oración de Abraham no surge desde el miedo, sino desde el conocimiento relacional que él tiene de Dios. Y vemos que hay una pregunta retórica de Abraham. Fíjense, esta pregunta es la siguiente: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y aquí vemos que Abraham tiene una teología muy, muy sólida. Y Abraham sabe que Dios no es un Dios ni caprichoso, ni arbitrario, y que Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios es parte esencial de ese ser, ¿verdad? Y Abraham aquí vemos, ¿verdad?, que no está intentando imponer su voluntad, sino que vemos a un Abraham que está apelando a la voluntad justa de Dios. Y esta es una oración que confía, ¿verdad?, en el carácter de Dios, aun cuando no comprende completamente cuáles son los planes que Dios tiene. Sin embargo, esta actitud, yo diría que hasta audaz de Abraham, vemos que crea, ¿verdad?, o se equilibra o crea un balance con lo que es la humildad. Y vemos aquí el versículo 27, donde Abraham entonces reconoce su pequeñez y dice: soy polvo y soy ceniza. Y esta expresión que está teniendo Abraham es una, vamos a decirlo así, es una expresión con una conciencia real teológica. Abraham sabe que está infinitamente por debajo de Dios, bien por debajo. Y la grandeza de este pasaje, fíjense, radica precisamente en esa tensión entre la humildad y la franqueza de Abraham. Y Abraham, ciertamente, al igual que todos nosotros, reconocemos, ¿verdad?, que somos pequeños. Y Abraham reconoce que es pequeño. Pero Abraham, a pesar de reconocer su pequeñez, tiene la confianza, y por eso es que no se queda callado, ¿verdad? Por lo tanto, vemos Abraham que tiene relación con Dios, que reconoce a Dios, que sabe que es pequeño, pero que tiene la confianza y se atreve a hablar. Y vemos entonces el resto del capítulo, que aunque no forma parte, ¿verdad?, de lo que es el texto, que se confirma este patrón, ¿verdad? Donde Abraham vemos que está prácticamente regateando con Dios, ¿verdad? Y está reduciendo, ¿verdad?, progresivamente lo que es el número de los justos necesarios para salvar la ciudad, ¿verdad? Y si hubiese 50 y si hubieran después tanto. Y vemos este regateo, ¿verdad? Que no es una manipulación, no malinterpretemos esto, sino vemos esto como una perseverancia. Una perseverancia prácticamente intercesora por esta ciudad. Y ciertamente, ¿verdad?, Dios, lejos de reprenderlo, entra en ese diálogo y les responde con mucha paciencia, ¿verdad? Habrán tantos justos, habrá esta cantidad de justos aquí. Y ciertamente esto revela que la oración auténtica no solo es permitida, sino es bienvenida, ¿verdad?, por Dios, cuando nace de esa relación de confianza y amor. Miren, a Dios no le molesta que usted le pregunte. A Dios no le molesta que usted entre en esos diálogos con Él. A Dios no le molesta que usted haga esos regateos con Dios prácticamente, siempre y cuando se vea que hay una perseverancia en esa intercesión de usted, pero que proviene obviamente de una relación de amor y de confianza con Dios. No es que le voy a estar pidiendo al Dios y voy a estar en este diálogo perseverante con Dios si no hay una confianza, si no hay amor, si no hay una relación. Por el contrario, Dios busca que tengamos esa confianza. Y es lo que vemos a través del testimonio de Abraham, ¿verdad? Esa confianza, esa relación que Abraham tiene con Dios. Y por eso es que vemos que en esta situación, Abraham, en medio de todo, está hablando con Dios, preguntándole, cuestionándole. Y obviamente Dios, en su infinita paz y misericordia, y en esa paciencia que Dios nos tiene, contestándole ciertamente con firmeza, pero a la misma vez con justicia y con amor a Abraham. Vamos ahora al libro de Lucas, ¿verdad?
En el capítulo 18 de Lucas, los versículos 9 al 14, pienso que nos presenta aquí la oración como un espejo del corazón. Y aquí en el Evangelio de Lucas, Jesús nos presenta esta parábola. Y es una parábola que contrasta radicalmente dos actitudes de oración. Dos actitudes totalmente distintas. Vemos el versículo 9, ¿verdad?, que establece cuál es el problema. Presenta que hay algunas personas que cuando oraban confiaban en sí mismas, ¿verdad?, como personas justas, pero despreciaban a los demás. Sin embargo, la parábola que Jesús presenta no condena la oración en sí, sino que la parábola vemos a Jesús planteando cuál debe ser esa actitud interior con la cual se debe orar. Así que no se condena la oración, sino que Jesús está haciendo un señalamiento con la actitud de nuestro corazón cuando nosotros oramos. Y entonces se presenta al fariseo, y que obviamente representa lo que es esa religiosidad, ¿verdad? Que ciertamente es una religiosidad que se basa en la observancia de la ley, mire, al pie de la letra. Ayuna, diezma, cumple con todas las leyes, con todas las prácticas que deben haber, ¿verdad? Y ciertamente desde el punto de vista religioso se presenta en cierta manera este modelo de piedad. Sin embargo, la oración de este hombre, de este fariseo, lo que revela es que su confianza no está puesta en Dios, sino en su propia virtud de hacer todo esto. Y aunque menciona ciertamente a Dios, en realidad vemos que lo que está haciendo este hombre cuando ora es que está hablando consigo mismo, ¿verdad? Así que su oración se convierte en lo que es, vamos a decirlo así, un tipo de autocelebración espiritual, por decirlo, que necesita compararse con otros para poder sostenerse. Y aquí vemos que el problema del fariseo no está en la observancia de la ley, no está en que es una persona obediente, sino es qué es lo que hace el fariseo de lo que es la obediencia. Así que su justicia se convierte en criterio para juzgar a otros. Su justicia se convierte en un criterio para reclamar méritos ante Dios. Y esta actitud es la que contradice el espíritu mismo de la oración. Que ciertamente la oración va a presuponer lo que es la dependencia y lo que es la apertura que debe haber en nuestro corazón. Así que el publicano, por el contrario, vemos que se acerca a Dios desde la distancia, está avergonzado, tiene una conciencia del pecado que ha cometido. Vemos que el publicano no se presenta ni con logros, no tiene ni argumentos el pobre publicano. Vemos que es una oración breve, a distinta a la del fariseo, muy sencilla, pero muy profunda teológicamente. Porque una de las cosas que vemos es que reconoce su necesidad de misericordia. Y aquí el publicano vemos que no hay ni una sola gota de intención de poder justificarse. Simplemente el publicano se abandona a la gracia de Dios. Y entonces vemos a Jesús que concluye declarando que es el publicano y no el fariseo quien regresa a casa justificado. Y con esto Jesús reafirma un principio que es constante en el Evangelio. ¿Cuál es? La justificación no se obtiene por mérito religioso, sino por una relación humilde y confiada con Dios a través de la figura de Jesucristo. La oración, entonces, cuando es así, vemos que no es un espacio para exhibir mi santidad, sino para confesar lo que es mi necesidad. Pero vayamos al capítulo 5 de Primera de Juan, los versículos 14 a 15 para ir cerrando. Vemos aquí la oración como esa confianza que va alineada a esa voluntad de Dios. Y este pasaje de la primera epístola de Juan, vemos aquí una reflexión teológica muy madura sobre lo que es la oración de un cristiano o de una cristiana. Fíjense que Juan no presenta la oración como un mecanismo, vamos a decir, automático de una respuesta divina. O sea, yo orando y Dios respondiendo. No. Sino como una expresión de confianza. Y esa confianza tiene un contenido específico.
y es pedir conforme a la voluntad de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios no significa que nosotros vayamos a negar nuestros deseos, que vayamos a suprimir lo que son nuestras emociones, sino permitir que la relación con Dios transforme progresivamente lo que usted y yo deseamos. Mientras más me relaciono con Dios, más va transformando Dios en mí lo que realmente deseo. Y a medida que vamos creciendo y crecemos obviamente en esa comunión con Dios, aprendemos a pedir, fíjense, no desde el ego, no desde el yoísmo, sino desde una comprensión mucho más profunda de su propósito. Y aquí vemos el versículo 15 que introduce una tensión, ¿verdad? Que es temporal, pero muy significativa. Y aquí vemos entonces a Juan que afirma que tenemos lo que, que tenemos lo que hayamos pedido. Esto sugiere, ¿verdad? Que la respuesta de Dios no depende del momento en que la percibimos, sino de la certeza de su fidelidad. Así que la oración que está basada en la confianza va a descansar siempre en las promesas de Dios, aun cuando su cumplimiento no sea visible de inmediato. Por lo tanto, cuando usted ora, tiene que estar seguro y confiado de que esa oración de usted va a descansar en la promesa que Dios te ha hecho, porque a ti y a mí Dios nos ha hecho grandes promesas. Y las primeras promesas que vemos encontradas del Señor están en su palabra. La palabra dice, una de esas promesas de las muchas que hay, pero es una de las más que me encanta y espero que esto sea de bendición al quien la escucha ahora. Una de las promesas del Señor que siempre yo me amarro es a esta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que cada vez que yo oro por los familiares míos que son inconversos, mi oración está basada en esa confianza de que la promesa que Dios hizo, Dios cumplirá. Aunque yo no necesariamente lo vea, yo estoy seguro que el día que yo no esté en esta tierra porque Dios me haya mandado a buscar, yo estoy seguro que esa promesa del Señor por la cual yo he orado se va a cumplir aunque no la haya visto. Así que pienso que este pasaje de Primera de Juan conecta directamente con esos textos anteriores. Abraham confía en la justicia de Dios. El publicano confía en la misericordia de Dios. Y Juan entonces afirma que quien ora desde esa confianza puede vivir con la certeza de que Dios escucha y que responde conforme a su voluntad, que es perfecta. Qué hermosa es la palabra del Señor. A manera de aplicación, mis queridos hermanos, la oración cristiana nos desafía a que revisemos no solo lo que usted y yo estamos pidiendo, sino desde dónde nosotros lo pedimos. Abraham nos enseña que podemos hablarle a Dios con honestidad, con valentía, cuando confiamos en su amor. El publicano nos enseña y nos recuerda que la humildad es el verdadero lenguaje de la fe. Y en una cultura, ¿verdad?, que se valora tanto lo que es la autosuficiencia y lo que es el mérito y el reconocimiento, la oración que nos enseña la palabra nos llama a cada uno de nosotros a reconocernos que somos dependientes de Dios, somos vulnerables, pero de igual manera somos amados. Y cuando usted y yo oramos así, nuestra relación con Dios se transforma y nos forma como personas capaces de vivir desde la gracia y no desde el orgullo. Que así nos ayude el Señor siempre. Oremos en esta hermosa oportunidad. Perdónanos, Señor, cuando al acercarnos a ti olvidamos que, como Padre amoroso, tú escuchas nuestras penas y alegrías, nuestra fe y nuestras dudas, desengaños, y respondes a todo eso con un amor que ni siquiera podemos imaginar. Danos de tu Espíritu, que nos guíe para que podamos desear y pedir lo que sea conforme a tu voluntad. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el más grande y sorprendente de todos tus dones a la humanidad. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, y esperamos poder estar con ustedes la próxima semana.
Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.